wir uns alle sehr, heute Joaquin Ibars hier auf Malaga und auch Natalia Bravo in Linz zu haben und beide zu begrüßen ich meine, wir haben ein tolles Wetter. Es ist fast schöner als in Malaga heute, muss ich sagen. Und das war auch noch nicht, also vor einer Woche hat man das nicht planen können. He dicho que en Málaga hace peor tiempo que aquí y que habéis venido y tenéis el mejor tiempo que hay, aunque estaba planeado de otra forma. Así es que estoy muy contenta de que tengamos este tiempo y me alegro de que estéis aquí. Natalia Bravo Ruiz es también de la Universidad de Málaga, profesora de Historia del Arte, y Joaquin Ibars, también de la Universidad de Málaga, profesor titular, artista visual y, como habéis leído, sin disciplinar, eso no se le puede ubicar en una disciplina, que es justo lo que nos interesa a nosotros. Also, wie es alle gelesen haben, wir haben einen Künstler mit uns dabei, Joaquin Ibars, ist Professor an der Universität Málaga, aber der hat keine richtige Disziplin. In dem Text haben wir gelesen, der ist ohne Disziplin unterwegs und das ist das, was uns eigentlich interessiert hier an der Universität Linz. Y ich werde immer wieder tauschen, ¿no? Para que yo te presento a ti un poco y lo sigo, ¿vale? Y bueno, y justamente lo que nos interesa es no ubicarse en una disciplina, esta interdisciplinaridad, que en Joaquín está, por un lado, estudió medicina y cirugía en la Universidad de Málaga, después ha sido especialista universitario en ciencias cognitivas aplicadas y suficiencia investigadora en filosofía, así está, no sé muy bien lo que quiere decir suficiencia investigadora en filosofía, pero es algo así como, ¿sabes? Es una preparación para el doctorado. Sí. Una preparación para el doctorado. Y ha hecho un máster en diseño de producción de cine y audiovisuales por la Universidad Europea de Madrid. A veces los títulos indican en qué disciplinas ha estado moviéndose. Und jetzt auf Deutsch, damit kann die anderen das verstehen, dieses sich nicht verorten in einer Disziplin ist für uns interessant und tatsächlich am Ende kann man doch eine kleine Verortung vielleicht zuschreiben oder doch realisieren, wenn man dann irgendwie den Lebenslauf durchgeht. Und er hat an der Universidad Complutense de Madrid eine PhD, einen Doktor gemacht, hat Medizin studiert in der Universität in Málaga und ist spezialisiert in kognitiven Wissenschaften und hat dann eine Suficiencia Investigadora, das bedeutet eine Einführung in den Bereich des PhD, in der dritten Phase in Philosophie gemacht. Ja, das ist für uns sehr interessant, weil wir in diesem Bachelor Kulturwissenschaften diese Interdisziplinarität verfolgen und in diesem Seminar auch die Frage nach Methoden, die diese Interdisziplinarität nicht nur durch Disziplinen, sondern auch mit Medien, also Transdisziplinarität mit verschiedenen Medien und auch diese Auseinandersetzung mit dem Mensch und Nichtmenschen, die Beziehung des Menschlichen mit den sogenannten Nichtmenschlichen. Wir haben in diesem Seminar das Thema relationalen und posthumanistischen Methoden gehabt und in diesem Rahmen sind wir sehr froh, Joaquin Ibars bei uns zu haben. He comentado que nos interesa esta interdisciplinaridad realmente porque estamos en un bachelor de Ciencias de la Cultura que quiere trabajar en este campo interdisciplinar, pero también porque tenemos un seminario que tiene que ver con métodos relacionales y el campo del posthumanismo, donde se estudia la posibilidad no solamente de la interdisciplinaridad, sino también de los diferentes medios, de relacionar diferentes medios y las relaciones que existen entre lo humano y lo humano. Y en este marco,
ich könnte noch viel mehr sagen, aber das lasse ich dann auf der Seite. Es gibt eine ganz lange Liste von Ausstellungen, von Stipendien, von Aktivitäten, die er gemacht hat an der Universität Málaga in Spanien, in Madrid auch. Und es gibt auch viele Publikationen. Eine Publikation, mit der wir uns klar direkt auseinandergesetzt haben, das ist El Rizoma y la Esponja. Darüber anknüpfen wird er vieles erzählen in diesem Fall. Auf Spanisch. Ich hoffe, ne? Und ich habe Deutsch geredet und jetzt Spanisch, oder? Ja, das ist richtig. No sé más o no estoy, estaba en español nada más. Entonces, ahora en español te quería comentar simplemente que podría decir muchísimo sobre tu trayectoria artística, interdisciplinar, sin disciplina, que has sido becado en diferentes instituciones, has tenido muchísimas exposiciones, has tenido en la trayectoria académica muchas funciones, diversas funciones y bastantes publicaciones, y sobre todo he resaltado el libro con el que vamos a estar dialogando hoy, El Rizoma y la Esponja, que fue publicado en el 2018. Damit möchte ich gern das Wort hier geben. Te voy a dar ahí la palabra. Empieza, sí, por favor. Hallo. Und ich würde dann versuchen, also wenn wir das so machen, perdona, yo lo que voy a hacer es que cuando después de que tú, o sea, si tú me haces una señal, ya entonces ahí hago la Vale, yo intentaré hacer párrafos que no sean muy largos y si tú ves que son muy largos, tú también me haces una señal. Yo también tengo una señal. Vale. Sí. Bueno, ¿puedes traducir que mi profesor de alemán no ha comenzado a darme clases? Hast du schon einen? Tienes ja uno. Sagt, dass ein Professor oder ein Lehrer, Deutschlehrer, hat noch nicht angefangen, ihn zu unterrichten. De todas maneras, hallo. Es ist mir große Ehre, Sie heute Nachmittag begrüßen zu dürfen. Mit großer Freude begleite ich Sie auf dem Ausflug in die Welt des Rizoma des Esponjas. Danke. Muchas gracias por la invitación a este seminario, a la profesora Barbosa y a la Universidad de Arte de Lille. Aunque las traducciones son siempre complicadas, pero estoy seguro que con la ayuda de Amalia irá todo bien. Estaré encantado si al final de la charla hay alguna pregunta, debates. Y a petición de la profesora Barbosa, además del contenido teórico, pues he ido introduciendo algunas de mis obras, no todas, porque son muchas, pero sí algunas que pueden resultar más o menos útiles para el desarrollo de la exposición. De todos modos, se puede consultar mi website, en joaquinibas.com, y aunque faltan aún cosas para actualizar, tanto de imágenes como de textos, y también de poner algunas cosas en inglés, pero bueno, ahí lo tenéis. No sé si vas a traducir algo de esto o... Ja, ich würde einfach nur vielen Dank, auch hier sein zu können. Und er sagt auch, dass, weil ich ihn gefragt habe, ob er auch Beispiele aus seiner künstlerischen Arbeit zeigen kann, hat er das tatsächlich integriert. Also es wird nicht nur über seine theoretische Arbeit gehen, sondern auch einige Beispiele einfügen. Nicht alle
und er verweist auf seine Webseite, die zur Verfügung steht, wenn man mehr Informationen nehmen will. Voy a poner un primer vídeo. El sonido tenemos un poquito más fuerte. Bueno, yo pienso en mí mismo como artista, como alguien recién llegado o como un novato que mira a todos lados, presta atención a todo, adentrándose en misteriosos y siniestros territorios y traspasando límites distintos o conectándolos. Cuando llega a un nuevo lugar, ¿sigo? No es perfecto, solamente que yo he pensado está en inglés, no lo tengo que traducir, porque todo el mundo sabe inglés. ¿Y qué? ¿Es funktioniert, oder? Perfecto. Algunas cosas están en inglés, otras no. Pues, Pero wenn es nicht auf Englisch ist, dann nehme ich dann... Algunos textos están en inglés. Perfecto, ok, sehr gut. Cuando llego a un nuevo lugar o me aproximo a un nuevo tema, por supuesto que traigo conmigo un montón de mis propias carencias, prejuicios o estereotipos. Algo que intento evitar cada día. No siempre lo consigo y no lo voy a conseguir prácticamente nunca. Pero al menos por un rato en esas nuevas y extrañas tierras no tengo por qué sumar a esa carga los prejuicios que los nativos o los expertos de esa nueva tierra han estado soportando y transmitiendo a través de generaciones durante muchísimo tiempo, sin darse cuenta de que lo que habían heredado o aprendido de sus antecesores, sin cuestionarse ni una sola rutina o una simple palabra. Yo creo que esta actitud artística puede ser una de las formas de la ironía. Sin embargo, según mi experiencia, la autoironía es mucho más interesante. Me interesa mucho más la autoironía, aunque la ironía también me interesa, pero la self-irony me interesa más. Hablando de ironizar, hace poco trabajé con la famosa cita de Marshall McLuhan respecto a la comunicación. This is a little bit longer, but not so much.
Bueno, este trabajo que está relacionado con la frase de McLuhan, de el medio es el mensaje, que luego fue transformado como el medio es el masaje, fue un trabajo realizado a mitad entre obra de arte y reflexión con los alumnos en clase, de las clases de performance, que son una de las materias que imparto en la facultad. Y trata de algo que nos ocurre en todos los ámbitos de la vida, pero especialmente cuando estamos en el ámbito académico. Si quieres traducir. Ja, das ist eine Arbeit, die im Rahmen der Lehre entstanden ist. Es ist ein Spiel mit dem Satz,
McLuhan, das Medium ist die Botschaft und dann das später dann übersetzt oder umformuliert wurde, das Medium ist die Massage. Und in diesem Seminar wurde das behandelt, was sehr oft im akademischen Leben dann passiert, in einem Bereich, also die Lehre, die er gemacht hat in Malaga, war Performance, über Performance. Si no conocemos cuál es el mensaje, por ejemplo, el sentido de la vida, qué significa nuestra existencia, y solo somos un medio por donde circulan mensajes que no conseguimos entender, ¿qué podemos hacer? ¿Qué legitimidad tenemos para transmitir algo a los demás? Probablemente muy poca legitimidad. Sin embargo, seguimos intentando. Si quieres. Damit in der Arbeit wird dann thematisiert, dass wenn wir ein Medium haben, mit dem wir was mitteilen wollen, Inhalte vermitteln wollen, zum Beispiel das Sinn des Lebens oder die Bedeutung unserer Existenz, dann ist dann die Frage, wie wir dann diese Botschaften zirkulieren lassen und die wir manchmal nicht im Griff haben, nicht im Griff bekommen, und die Frage ist, was können wir dann tun mit diesen Medien und mit diesem welche Legitimation haben wir, um irgendetwas zu mitteilen, also eine Botschaft weiterzugeben mit unseren Mitteln. Und er stellt die Frage, ja, wahrscheinlich haben wir keine Legitimation, um das zu tun, aber wir versuchen das immer weiter. Also, oder die Künstler, die Künstlerinnen versuchen das immer weiter. Multiplicidad y diversidad. Cuando miramos alrededor, vemos que el mundo está lleno de cosas múltiples y diversas. Está lleno de elementos, estructuras, seres, nombres, convicciones, formas, percepciones, conceptos, tiempos, puntos de vista, creencias, situaciones, sentimientos, localizaciones, conexiones. Y todo parece conectado. Pero ¿por qué y para qué está conectado o lo conectamos? Sigue un poco y tal vez tú lo seguido, ¿no? Como dijeron Deleuze y Guattari en su libro ¿Qué es la filosofía?, el arte, la ciencia y la filosofía, o la producción de conocimiento en general, tienen un trabajo semejante, que es intentar entender y contar las cosas que nos pasan. Como no disponemos de certezas absolutas, el conocimiento resulta contingente. Por eso, artistas, filósofos y científicos intentan mejorar las preguntas que se le hacen al mundo. Y una pregunta común al arte, la ciencia y las humanidades es ¿qué pasaría si? Es decir, si hago esto o lo otro, si relaciono esto con aquello, si comienzo por aquí o por allí, si pruebo de esta manera o de otra. Para desarrollar esa pregunta solo disponemos de instrumentos conceptuales, metafóricos o materiales. El mundo no parece fácil de entender y manejar y es por tanto de difícil resumen o simplificación. No existen formas o fórmulas magistrales para explicar y articular toda esa multiplicidad. Sin embargo, para abordar de algún modo esas dificultades, hemos inventado algunos modelos de aproximación. ¿Sabes que yo voy a resumir un poco? Porque ya, creo que es más fácil, si no, se va a alargar a lo mejor demasiado, entonces voy a tratar de resumir un poco. Ich werde ein bisschen zusammenfassen. Vielfältigkeit, Vielfalt, das ist eine Frage, die eigentlich uns die Welt immer stellt. Wir sind sozusagen immer unterwegs und nehmen wir Vielfalt der Dinge wahr. Und diese Wahrnehmung ist dann eine von den Fragestellungen, die Deleuze und Guattari in ihrem Buch Was ist Philosophie sich gestellt haben. Wie können wir diese Vielfalt erfassen, wie können wir diese verstehen oder weitererzählen, und die Feststellung, dass wir keine absolute Gewissheiten haben, also dass das Wissen eigentlich kontingent ist. Deswegen sind die Künstler, die Philosophinnen, die Wissenschaftlerinnen immer wieder dabei, mit Fragen zu verbessern, Fragen erneut zu erstellen.
eine Frage, die die Wissenschaft, die Kunst und die Geisteswissenschaften, die Kulturwissenschaften stellen, ist die Frage, was wäre wenn? Also was würde passieren, wenn ich das und das tun würde mit dem, was ich mache? Es gibt keine Formel, also es gibt keine gültigen Modelle, die immer funktionieren. Die Frage, es gibt verschiedene Modelle, um diese Vielfalt zu erfassen. El primer modelo que tenemos es el árbol. El árbol es un modelo de comprensión y organización de nuestro conocimiento, nuestros intereses y nuestras vidas. Como todos, este modelo también proviene de la naturaleza. El árbol, como forma básica, tiene un tronco, unas ramas y unas raíces. Eso yo creo que lo puedo traducir así rápido. Ja, es gibt keine Modelle, sozusagen, die das Sagen haben, aber es gibt viele Modelle. Ein Modell ist der Baum. Der Baum ist ein Modell für die Organisation unseres Wissens und unseres Lebens. Wir alle wissen, dieses Modell aus der Natur, stammt aus der Natur. Und der Baum ist eine Grundform, der hat einen Stamm, eine Äste, also viele Äste und Wurzeln. Das ist dann die Struktur des Baums. Usamos el modelo para millones de cosas, nos sirven cada día en multitud de tareas, por ejemplo, de árboles genealógicos o árboles lógicos. Yo creo que esto no tiene ni que traducirlo. Ja, wir haben tatsächlich viele Nutzungen für dieses Baummodell, ne? In Stammbäumen, zum Beispiel Logikbäume. El árbol presenta una estructura jerarquizada y un lenguaje compartido, un código común entre elementos homogéneos, mediante el que se generan comunicaciones, se transmiten mensajes efectivos y estratos de dependencia. Ejemplos, el árbol genealógico, el árbol lógico y las cadenas de mando. Y el árbol nos señala de manera existencial, social y epistemológica esto que está aquí abajo en inglés, que es fácil de entender, que es el orden, representa el orden, la unidad, la jerarquía, el padre, el poder vertical, el destino, uno de los modos del capital, la semejanza, la necesidad, las reglas, lo canónico, la claridad, lo estable, la tradición, la repetición, el buen hacer, el cálculo, la representación, el estado, el sentido común, lo genealógico, lo fundacional, etc. Da muss ich das nicht sagen, weil das steht auch alles auf Englisch. Aber vielleicht zusammenfassend kann man sagen, dass der Baum eine hierarchische Struktur hat und eine gemeinsame Sprache. Das sind dann einige Aspekte des Baums. Este modelo aporta muchas soluciones, pero presenta bastantes rigideces y algunas debilidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si cortamos una rama al árbol? Al ser un sistema jerarquizado, todo lo que depende de esa rama, queda cortado y se pierde la información para el resto del conjunto. Y a veces se pierden partes muy relevantes de la información o de la conexión. Porque el sistema está muy estratificado y por tanto cada estrato es muy dependiente de los estratos superiores. Ja, dieses Modell bietet viele Lösungen, aber gleichzeitig auch viele Schwächen. Und eine zum Beispiel, um zu erwähnen, ist dann, was passiert, wenn man einen Ast vom Baum abschneidet. Ne? Da gibt es dann hier eigentlich eine Information, die verloren geht, Verbindungen gehen verloren, weil ein Baum besteht auf Schichten und dann plötzlich eine höhere Schicht dann ist nicht mehr sichtbar. Siguiente modelo, simplificando mucho, es la red. Es un modelo muy común hoy día para todos nosotros y en el continuum natura-cultura se usan redes de todo tipo. Son muy distintas entre ellas y también en cierto modo, y esto es importante, son de uso exclusivo, es decir, se pertenece o no se pertenece a la red. Para pertenecer a una red, un elemento debe contar con algunas características singulares que en otro tipo de red no tiene cabida y con la que por tanto no podrá conectar. No es lo mismo una red para pescar que una red de carreteras, que una red social, por poner ejemplos muy claros. Ja, es gibt ein anderes Modell, das Netzwerk, das wir heute sehr gut kennen.
Also ein Merkmal dieses Modells ist die exklusive Nutzung. Also entweder man gehört zum Netz oder nicht, und man ist ein Mitglied des Netzes oder nicht. Es gibt dann Unterschiede gibt es, zum Beispiel ist wie ein Fischernetz, ist nicht dasselbe wie ein Straßennetz oder ein soziales Netz. Esto no bien, no hay que traducir. Okay. Soll ich dann weitermachen? ¿Lo tengo que decir? No, yo creo que no. Todo el mundo puede... Una cita de Wittgenstein, de Tratados Lógicos Filosóficos, Sí. que dice al comienzo, ¿no? Sí. La idea más importante aquí es la trama, la red, Ja. porque habla de la trama y de la red. Es lo más importante. Das Wichtigste, oder was mich interessiert, ist wo ist denn Trama hier jetzt eigentlich? Ich lese einfach vor. Verbande puede ser. Ja? Wie wir uns räumliche Gegenstände überhaupt nicht außerhalb des Raumes, zeitliche und nicht außerhalb der Zeit denken können, so können wir uns keinen Gegenstand außerhalb der Möglichkeit einer Verbindung mit anderen denken. Wenn ich mir den Gegenstand im Verbande des Sachverhalts denken kann, so kann ich ihn nicht außerhalb der Möglichkeit des Verbandes denken. Das Ding ist selbstständig, insofern es in allen möglichen Sachlagen vorkommen kann, aber diese Form der Selbstständigkeit ist eine Form des Zusammenhangs mit dem Sachverhalt, eine Form der Unselbstständigkeit. Also Verbandes ist tatsächlich. Existen muchos tipos de redes, por ejemplo redes centralizadas, descentralizadas, distribuidas, lo que tampoco hay que traducirlo. Lo único importante es que aparecen lo que se llaman hubs, que supongo que todo el mundo conoce, los hubs, que son localizaciones hiperconectadas y por tanto aparece cierta jerarquización, igual que en el árbol. Existe una cierta jerarquía, parecido al árbol. Y por lo tanto en las redes, aunque nos parecen muy horizontales, pero existen niveles de poder. Y como decía Wittgenstein de sus conexiones, existe también una forma de dependencia. Also bei diesen Art von Netzen gibt es eine Hierarchisierung, eine zentralisierte oder dezentralisierte Ordnung, und deswegen gibt es bei diesen Verbandes von Wittgenstein auch einerseits dann eine Hierarchisierung, aber gleichzeitig auch eine Form der Abhängigkeit von einem Element von anderen. Los usos técnicos de las redes son muchos. Incluso es uno de los principales modelos que se usa en el conexionismo, imitando las redes neuronales para la inteligencia artificial. Supongo que no hay que traducirlo. Ja, es gibt viele Verwendungsmöglichkeiten von Netzwerken, in neuronale Netzwerke, in künstliche Intelligenz. La red tiene una estructura transversal y aparentemente menos jerarquizada que el árbol, pero mantiene la misma condición que se mantiene en el árbol. El código es compartido entre elementos homogéneos. Siempre son elementos homogéneos los que pertenecen a una red. Existe una sobrecodificación en la multiplicidad que está determinada por la función n+1. n+1, donde 1 es igual al código. En el sistema nervioso, el sistema está codificado por señales electroquímicas. En las redes de comunicación o en Internet son códigos digitales. El 1 es el código digital. El 1 en el sistema nervioso y en otros sistemas serían las señales electroquímicas. En una red de expertos o de narcotraficantes, por ejemplo, el código es la jerga, el slang, cómo se habla
para que todo el mundo lo entienda. Si no entiendes la lengua, si no entiendes el slang, no perteneces a la red. No puedes pertenecer a la red. ¿Quieres? Ja, pero está en inglés también. O sea que, Sí. aber im Prinzip hat er dann unterschiedliche Beispiele gegeben von Netzen, wo eigentlich dieselbe Struktur immer zu finden ist, dass es einen Code gibt, wo die Elemente dann zusammenkommen. Und verschiedene Beispiele gegeben, zum Beispiel auch bis zum narkotrafischen Drogenhändlern, wo auch ein Code eigentlich dem Slang benutzt wird, um irgendwie so im Austausch zu sein. Al presentar mi obra voy a ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, porque no es algo cronológico. Entonces ahora me voy al año 1992 a una obra que se titula El calco, la réplica. Y se traza con líneas de nuevo lo mismo que la propia arquitectura ya marcaba en el espacio de una iglesia, y cómo las pinturas, los bastidores entelados se someten a ese orden de poder establecido. Diríamos que el arte calca al poder, en este caso. Er wird jetzt ein paar Arbeiten auch zeigen, die nicht chronologisch geordnet sind, also es wird Sprünge geben. Und hier ist eine Arbeit, El Calco, von 1992, wo die gleichen Linien nachgezeichnet werden, also die gleichen Linien werden mit neuen Linien nachgezeichnet, wie die Architektur selbst bereits im Raum, eine Kirche zum Beispiel markiert, und wie die Gemälde, die Leinwand sich in diesem etablieren. En esta obra, que se titula Pequeñas murallas, de 1997, podría ser un modo de red que resulta excluyente porque genera una acotación espacial muy connotada. A un lado la abundancia y al otro lado la escasez o la nada. Y está hecha con líneas discontinuas, se utiliza el mismo código, igual que en el caso anterior, que es la línea discontinua de segmentos. En un lado aparece la abundancia, como digo, y en el otro la escasez. Es arroz, platos y tinta. No hay más, es un rotulador. Ja, diese Arbeit von 1997, Kleine Mauern, hat auch seinen Code, seinen Netzwerkmodus, in dem dann exklusiv auch Verhaltungen gibt, weil es gibt dann diese nennen das konnotierte räumliche Abgrenzung. Jetzt wissen Sie, was voll ist und was leer ist. Eso está realizado en Tokio en 1998 y se titula Spaces for Vanishing y forma parte de una instalación bastante compleja que se realizó en Tokio y en Kioto al mismo tiempo, en ese año. Y también se presenta un modo de interconexión y acotación espacial y está hecha con la colaboración individual de habitantes locales de la zona que ofrecen sus sandalias y otras informaciones para otorgando a cada acotación geométrica cierta personalización. Das ist eine Arbeit von 1998 in Tokio und Kyoto gemacht oder vorgestellt und ist eine Art Vernetzung. Man präsentiert eine Form der Vernetzung von räumlichen Dimensionen und es ist eine Teilhabe, es findet eine Teilhabe der Bewohner des Gebietes, die ihre Sandalien zur Verfügung stellen. Está realizada con cinta adhesiva y el costo de esta exposición es tendente a cero. O sea, que prácticamente cero euros. Cero. Casi cero. Eine sehr billige Produktion, fast null, für diese Arbeit. Und die Sandalien wahrscheinlich a veces es muy importante. ¿Y las sandalias no te han costado nada? No, porque la aportaban los habitantes de la zona. Pero eine Miete vielleicht? Hast du vielleicht die vermietet ein paar Stunden? Me estás hablando en alemán. Ya, pero a lo mejor las has tenido que hacer una especie de alquiler. No, solo pedía colaboración. ¿Te las daban gratis? Sí, durante el tiempo de la exposición, luego las recuperaban. La siguiente es una serie de muchas, una serie muy larga, en la que se titula My Self Connection
y es un número grande de composiciones fotográficas, en la que una persona está descompuesta en partes fotográficamente y luego se vuelve a recomponer porque en cada una de ellas se utiliza una especie de tubo negro y cada vez que se recompone es como si formara una identidad nueva, una identidad distinta, como una composición distinta. Es una persona primero descompuesta y luego vuelta a componer. Y ahí, aquí he traído 4 ejemplos, pero hay un montón de fotografías que tienen que ver con esto. Das ist eine Arbeit von 2000 und das ist so wie durch einen schwarzen Röhren werden dann Menschen dann in verschiedenen Formen verbunden, so entstehen dann diese Segmenten und er betrachtet das als eine Form, neuen Identitäten oder verschiedenen Formen eine Identität hervorzuheben. Son fotografías no manipuladas, son fotografías directas. Eso es porque hoy día tenemos más posibilidades de trabajo de este tipo, pero son directas y son del año 2000. Bueno, ¿qué ocurre si cortamos parte de una red? A diferencia de lo que ocurre en un árbol, si cortamos parte de una red prácticamente no ocurre nada. Prácticamente no ocurre nada. Porque el sistema está hiperconectado, es redundante, es lo que ocurre en Internet. Lo que pasa es que gastamos mucha energía, porque el sistema es, al ser redundante, está repetido millones de veces para que si no pasa por un lado, pase por otro. Pero el consumo de energía es gigante, es brutal. Pero a diferencia del árbol, si cortas algún sitio, si no entra por aquí, pues entrará por otro sitio la información. Por lo tanto, no es tan dependiente como en el caso del árbol. Er fragt, was passiert, wenn man einen Teil des Netzes abschaltet. Und er ist der Meinung, dass es praktisch nicht passiert, weil das System redundant ist. Es gibt viel Energieaufwand, aber wenn es bei einem nicht funktioniert, dann geht es auf eine andere Seite. Also und funktioniert auf eine andere Seite. Und in diesem Fall kann man sagen, im Unterschied zum Baum gibt es dann eine Möglichkeit, dass es weiter funktioniert, auch wenn man es abgeschnitten hat. En la última frase del Tractatus, bueno, ahí lo tenéis en alemán, que será mucho más perfecto que mi traducción al español, que es de lo que no se puede hablar hay que callar, o en español se traduce también, o es mejor guardar silencio. Sin embargo, yo he hecho una paráfrasis en la que digo que de lo que no se puede hablar es mejor jugar. Algo que hizo el propio Wittgenstein cuando hizo sus investigaciones filosóficas y empezó a hacer juegos de lenguaje. O sea, de lo que no se puede hablar, quizá lo mejor es ponerse a jugar, que es lo que yo pretendo jugar ahora con el rizoma y la esponja. O sea, ponerse en juego. Ja, wir haben hier wieder Wittgenstein von Tractatus Logico Philosophico und diesen berühmten Satz, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Und er hat dann diesen Satz umstrukturiert und ist jetzt, worüber man nicht reden kann, dann spielt man am besten. Und das ist, was er jetzt versuchen wird, auch das Spielen mit dem Rizoma von der Lösung Athen. So wie eigentlich im Prinzip auch Wittgenstein oder den sogenannten zweiten Wittgenstein gemacht hat, in seiner zweiten Phase mit dem Sprachspielen. Llegamos al tercer modelo, que es el rizoma. En botánica, los rizomas son formaciones subterráneas que funcionan a modo de red entre elementos homogéneos. Esto es importante, elementos homogéneos en botánica, porque comparten la misma naturaleza, el mismo tipo de materialidad, son vegetales. Dann kommen wir jetzt zum dritten Modell, der Rhizoma. Und in der Botanik sind Rhizome
irdische Gebilde, die als Netzwerk zwischen homogenen Elementen fungieren. Das heißt, also Elementen, die dieselbe Natur, dieselbe Art von homogenen Elementen haben. Und ja, die Materialität eigentlich in Pflanzen. Tiempo antes de la explosión de las redes, tiempo antes de todo esto que tenemos en la cabeza sobre las redes, tal como hoy las conocemos principalmente a través de Internet, aproximadamente en 1990, Deleuze y Guattari propusieron en 1976, frente al modelo del árbol, el concepto de rizoma. Pero es un concepto filosófico, que hay veces que se pierde de vista porque es un concepto filosófico, no es un concepto botánico, es un concepto filosófico. Aunque proviene del mundo natural y les sirve como metáfora, aunque ellos no son muy amigos de las metáforas, pero les sirven como metáfora. Al ser conceptualizado o metaforizado de un modo distinto del que proviene de la botánica, el concepto sufre una transformación que es muy importante, es radical, es una transformación radical. Porque entonces los elementos ya no son elementos homogéneos, sino que son elementos heterogéneos. En una red hemos visto que todos los elementos son homogéneos y hay un código que es n+1. El +1 es el que hace que todo el código esté por encima de todos los elementos, mientras que en el rizoma ellos proponen que no es así, sino que solo existe n, solo n, y la multiplicidad es una multiplicidad sustantiva, es no hay nada por encima, no hay nada por arriba. Soll ich jetzt? Ja. Bevor diesen Boom von Netztheorien, die Explosion von Netztheorien kamen, etwa in den 90er Jahren, haben dann Deleuze und Guattari 1976 das Konzept des Thomas vorgestellt, die klar aus der natürlichen Pflanzenwelt stammt, wie der Baum zum Beispiel, aber sie metaphorisieren dieses Konzept. Und es gibt dann durch diese Nutzung als Netz, es gibt so eine radikale Transformation, weil es eigentlich nicht mehr homogene Elemente sind, sondern heterogene Elemente. Und dann sind dann nicht mehr Punkte, sondern nie wieder n+1, sondern nur n, also die Vielfalt und diese Art kopulative Konduktion. Das wird hier betont. No hay conjunción o. ¿Está? Sí, está. Sí. No hay conjunción o, como en el discurso cartesiano, de las cosas claras y distintas. Y a diferencia del árbol, el rizoma filosófico presenta desde el punto de vista social, político y epistemológico lo nomádico, lo distribuido, aquí en inglés, todo el mundo lo puede leer, lo múltiple, lo inclusivo, lo horizontal, lo inesperado, lo anómico, es decir, lo que no es canónico, lo anómico, el azar, la diferencia, la flexibilidad, lo marginal, lo borroso, la creación de nuevas y diferentes cartografías, la antigenealogía, lo antifundacional, etc. Usando uno de los ejemplos que ellos mismos ponen, un electrón actúa sobre una molécula, la molécula es de alcohol, que actúa sobre Charles Bukowski, que se emborracha, get drunk, and then write this. And in the first line is, I was drunk. Entonces todos son elementos heterogéneos. No son iguales. No es lo mismo que en un rizoma filosófico, por eso ponen este ejemplo, están conectándose cosas que no pertenecen al mismo tipo. No son todos vegetales. Hay un electrón, hay una molécula que eso da lugar en otro nivel al alcohol etílico. El alcohol etílico influye en las neuronas. Como digo un poco más adelante,
esto terminará siendo irrepresentable. Un rizoma, lo diré más adelante, no es representable. Pero esto se entiende perfectamente. I think you can understand this quite easily. Si pensamos un poco, resulta que un rizoma filosófico, no un rizoma botánico, pero un rizoma filosófico de carácter conceptual o metafórico, como el que proponen Deleuze y Guattari, es absolutamente irrepresentable, no se puede representar. Y pongo el ejemplo. ¿Cómo podríamos representar un electrón que modifica una molécula, que altera hormonas y señales electroquímicas en unas sinapsis cerebrales que no sabemos cómo influyen en la sensibilidad para constituir una metamorfosis en el lenguaje que finalmente produce un poema que afecta a los sentimientos y razonamientos de otras personas? Yo creo que esto debe de traducir, ¿no? Ja, was er damit zeigen will, aber es ist schon visuell schon gut dargestellt, dass das Rhizoma eigentlich mal nicht dargestellt werden kann, ist undarstellbar. Und er gibt ein Beispiel, ja, ich kann schon sagen, sich ein Elektron, also das Beispiel, was er vorher erwähnt hat, zeigt auch, dass man das nicht darstellen kann. Also man musste dann sozusagen ein Elektron durch die Veränderung eines Moleküls darstellen. Dann musste man sich vorstellen, wie ein Elektron, das ein Molekül verändert, das Hormone und elektrochemische Signale in Synapsis verändert und dann die elektrochemischen Signale in den Synapsis, das Gehirn, von denen wir nicht richtig wissen, wie sie die Empfindlichkeit für Metamorphosen beeinflussen. Und dann die Sensibilität für Metamorphosen wurde in die Sprache, die eigentlich am Ende beim Gedicht kommt. Oder viele Gedichte. Danke. Solo podemos esquematizar diagramáticamente un rizoma, pero porque es una idea. Y es una idea que tiene que ver con lo absolutamente existencial, con la vida. Un rizoma, como concepto filosófico, solo tiene que ver con la vida, por lo tanto es irrepresentable. Y además, que supongo que habéis estudiado el rizoma en un seminario anterior, no tiene sentido, o sea, el rizoma no es un sistema de representación, porque sería un sistema de reproducir lo que ya existe. Por lo tanto, no tiene sentido, ni tiene sentido ni se puede hacer. O sea, hay muchas veces personas que quieren representar un rizoma, pero representar un rizoma es imposible. Ya. Simplemente que digas que es irrepresentable, que es imposible. Undarstellbar, unmöglich. Und das habe ich jetzt nicht so gut verstanden, aber weil es mit dem Leben zu tun hat, weil das Leben ist. Ja, aber das habe ich jetzt no so, y wollte no sagen. Y lo que no había entendido muy bien es lo que decías tú, de por qué es la vida. Es irrepresentable porque es la vida, ¿no? Porque es un concepto que está relacionando heterogéneos. Entonces, yo puedo representar hacer un diagrama de flujos, por ejemplo. Yo puedo hacer una representación como un dibujo, diciendo un electrón percute sobre un cerebro y hago un dibujo. Pero no puedo hacerlo, porque eso es la vida. La vida funciona rizomáticamente. O sea, al utilizar elementos heterogéneos, yo no puedo coger una línea y llevarlo. Lo que estoy haciendo es un diagrama de la vida, pero no la vida. Y el also rizoma, was sagt, dass das eine Diagramme des Lebens von diesen heterogenen, vielfältigen Elementen gemacht werden kann, aber eigentlich an sich kann man das nicht repräsentieren, so wie das Leben an sich. Lässt sich nicht repräsentieren oder darstellen. Los planos psicogeográficos situacionistas, o Rayuela, por ejemplo, el libro de Rayuela, de Julio Cortázar, tenían algo que ver, eran algo parecido y además pertenecen a la misma época prácticamente, son un poco anteriores a cuando aparece el concepto de rizoma, pero utilizan
pero no dejan de ser, los planos psicogeográficos incluso no dejan de ser diagramas, pero no son la vida. No son la vida. No es la vida, no. La deriva, por ejemplo, que utilizaban los situacionistas, es un elemento existencial de vida. Yo solo puedo representar un esquema o un diagrama, pero no puedo representar lo que yo vivo, porque es mi vida, es lo que yo huelo, lo que yo bebo, lo que yo participo, lo que yo tal. No puedo hacerlo ni siquiera en una película, que representa movimiento. Porque además representar es algo que va en contra de la propia idea de rizoma. Porque el rizoma conecta, va conectando, pero no repitiendo, porque entonces sería un calco. Okay, bis dran. Sí. Es gibt einige Versuche oder Beispiele von, eigentlich sogar bevor Deleuze und Guattari das Buch geschrieben haben, von Darstellungen von solchen rhizomatischen Bewegungen wie bei den Situationisten oder bei Julio Cortázar, ein Schriftsteller, der dieses Buch Rayuela geschrieben hat, um ähnlich wie so ein rhizomatisches Diagramm darzustellen. Das sind Diagrammen, aber eigentlich Unmöglichkeiten dann, das darzustellen, was sie versuchen darzustellen, weil, kommt ja wieder zurück zu diesem Argument, weil es das Leben ist. Und das Leben kann man nicht darstellen oder repräsentieren in so einem Diagramm, nicht vollkommen repräsentieren in so einem Diagramm. Este es un ejemplo de una obra que hice cuando me dieron una beca, que fue la beca Botín, se llama Specific, no es un error, es por el espacio. Y ahí intento representar un rizoma con obras anteriores. Con obras anteriores intento recombinarlas y reajustarlas, igual que antes lo hice con la identidad de una persona que la había fragmentado. Con mi propia obra vuelvo a retomarla y vuelvo a rehacerla de distintas maneras. Aquí se utiliza el audiovisual, se utiliza la fotografía, se utiliza el texto, se utiliza lo relacional, porque hay elementos aquí relacionales, hay obras anteriores que están trabajadas conjuntamente. Y por eso se llama material inespecífico. Incluso hay apropiaciones, como se ve aquí. Aquí, por ejemplo, estáis viendo un Picasso, ¿lo veis? Un Picasso en el escudo de unos africanos. O esta, por ejemplo, que es una obra de Sebastián Salgado, en la que utilizo yo de una manera muy sarcástica el trabajo que hizo Duchamp con la Gioconda. Hubo otras obras que ahora veremos algunas por ahí. Das ist eine Installation, die er gemacht hat im Rahmen seines Stipendium. Und alles spezifisch, gut, dass es auf Englisch war, kann man es auch verstehen. Und das ist tatsächlich dann eine Art Mischung, also deswegen ist es unspezifisch, weil es eine Mischung ist von früheren Arbeiten, die er gemacht hat, die er versucht hat, dann in der Installation neu zu kontextualisieren, in Verbindung zu bringen miteinander und auch nicht nur seine eigenen Arbeiten, sondern auch so Aneignungen von anderen Arbeiten, wie zum Beispiel Picasso, also Referenzen aus der Welt der Kunst, aus verschiedenen Vermischungen. Es un ejemplo. En esta obra hablo de los árboles son para atarse. Sobre 3 peanas independientes, que son como si fueran árboles, cada peana es como un árbol, existen 3 árboles genealógicos, de esos que se utilizan en casa para representar a la familia, ¿no? Son elementos kitsch que normalmente se utilizan en casa. Sin embargo, aparecen cuerpos de mujer representados con elementos de bondage.
sus cuerpos están fragmentados en marcos que cuelgan de diversas ramas del árbol. Por abajo, sin embargo, por la zona de abajo, aparece lo que podría ser la representación de un rizoma, lo que está trabajándose por debajo, a diferencia del árbol. Es un cordón luminoso, espero que se vea. Aquí Das ist eine Arbeit von están relacionados con los tres 2001, penetrales. ne? Anscheinend Bäume sind zum Anbinden da und da benutzt er anscheinend, ich kannte es gar nicht, aber anscheinend haben die Leute sowas, um ihren Familienbaum darzustellen und er hat das benutzt, um da sind Bilder zu sehen von Frauen, die gefesselt sind und unten diese blaue Linie ist so, um sich vorzustellen, wie das mit somatische Verbindungen dann im Hintergrund passieren. Y tenemos un vídeo de dos vídeos de una obra bastante compleja de realización técnica. Este primero. Representa como un sistema circulatorio cerebral y como todo el mundo todo el exterior va pasando por la cabeza. Das ist so wie eine zirkuläre Welt, die eigentlich so wie in den Kopf rein drin läuft und repräsentiert so wie die Außenwelt in inneren Welt verläuft, im inneren Körper verläuft. Y aquí tendríamos lo que sería el conjunto de toda la instalación que se hizo delante del Museo Reina Sofía en Madrid. Und das ist dann die Installation, die gemacht Perdón. wurde im Museum in Madrid, Reina Sofía. Hier kommt deine Vergangenheit, ¿no? Aquí viene tu pasado de médico. Sí. ¿Se ve bien? Son coches. Es un atasco. Es un atasco fabricado por mí para pasar son tubos de conducción de estos que van bajo tierra y yo les metí luces con una secuenciación que representan, al ser luces, terminan representando como una especie de cerebro. Also es ist eine Art günstigen Stau. Also die Autos sind da und er hat sie da diese Röhren dann drumherum laufen zu lassen mit so rotem Licht. Deswegen hat man den Eindruck, dass es Stau ist, aber es ist nicht richtig. Also es ist künstlich erzeugt. Y se relaciona con la pantalla que está al fondo, que es la que hemos visto antes, ¿sí? Y por eso se entiende perfectamente. En esta obra se entremezclan las posibilidades de la red y la de una aproximación audiovisual al rizoma. Pero no solo la representación de un rizoma es en sí misma imposible, sino que además es indeseable, como hemos dicho antes.
un rizoma solo puede pensarse y probablemente vivirse, pero no representarse. Este trabajo, Red Outside and Red Outside, trata de otros asuntos también, pero podría considerarse además un trabajo entre red y rizoma. Rizoma simbólicamente y red por la manera de trabajarlo, pero también tiene algo de esponjoso, como podremos ver un poco más adelante. Pues se trabaja con tubos, etc. Bien, hasta ahora hemos dicho que el rizoma no tiene un elemento de codificación. Hemos dicho que era n, no n más 1. n más 1 hemos dicho que era la red o el árbol. N más 1 es la red o el árbol. Sin embargo, ¿estamos seguros de que no hay nada que codifique a un rizoma? Cuando uno estudia el rizoma, dice, no hay nada que lo sobrecodifique, no hay nada que esté por encima, no existe un 1 por encima. ¿Estamos seguros de que no hay nada que codifique a un rizoma? Y mi respuesta a esta pregunta es, ¿no es la captura lo que codifica al rizoma? El rizoma, lo dice literalmente Deleuze y Guattari, procede por variación, expansión, conquista, captura e inyección. Cada vez que hacemos rizoma, estamos capturando. Estamos capturando una cosa u otra, pero trabaja por expansión y por captura. Es un elemento que se va metiendo donde puede, siempre puede, y siempre va a capturar. Por lo tanto, tiene una voluntad expansiva, tiene voluntad de agenciamiento y tiene voluntad de poder. Desde mi punto de vista, por lo tanto, si existe un n más 1 y ese más 1 es en el rizoma la captura. Si quieres puedes traducir eso, más o menos. Ja. Más o menos. Bueno, lo que pone ahí. Ja, okay, ja, auf jeden Fall. Wichtig für ihn ist, hier zu zeigen, dass bei dem Rhizom geht es vor allem um Expansion, Eroberung, auch Fangen, um dieses Fangen. Deswegen hat so eine Art Eroberung als Prinzip. Und dadurch eine Art Willen, so Machtwillen. Supongo que en el seminario anterior han visto las propiedades del rizoma, ¿no? Nicht alle, die dabei waren, haben dann den Text gelesen, aber einige von uns, die im Seminar sind, haben dann den Text letzte Woche gelesen und wir haben uns damit auseinandergesetzt. Sí, con algunos, pero no con todos, porque hay algún público de fuera. Bueno, pues se repiten rápidamente, que son el principio de conexión y heterogeneidad. Es decir, se conecta, según dicen ellos, lo que es heterogéneo, y ciertamente conectan heterogéneos. O sea, hay conexión, pero entre heterogéneos. Por lo tanto, es distinto de la red. Also, einerseits, was Deleuze und Guattari sagen, ist, dass es Heterogenität gibt und eine Art Verbindung. Ne? Deswegen ist es anders als diese Netzmodell. El tercer principio es que la multiplicidad es absoluta y radical. O sea, es realmente una multiplicidad. O sea, son totalmente distintos y es múltiplo y no remite nunca a la unidad, según ellos. No existe ese código. Siempre son múltiples. No es, por ejemplo, como una enciclopedia, porque una enciclopedia siempre remite a una unidad que es la enciclopedia, sino que es todo heterogéneo. El cuarto principio es el de ruptura asignificante, que lo hemos visto antes. Si cortamos un rizoma, es igual que si cortamos una red. Ahí sí coinciden la red y el rizoma. Si los cortamos, si le pegamos un corte al rizoma, no es lo mismo que si le pegamos un corte a un árbol, sino que en un rizoma o en una red, la ruptura no tiene mucha significación, porque el sistema es muy redundante. Un rizoma normalmente es muy redundante. Si no se consigue ir por aquí, se va a ir por allí.
Y el último es lo que decía antes, de que sigue el sistema o el principio de cartografía y de calcomanía. O sea, el rizoma sigue el principio de cartografía, que no significa hacer mapas como hacíamos mapas en el cole, el mapa de político de Europa, sino que hacemos mapas porque los vamos conectando, conforme vamos, o sea, el mapa se va haciendo a medida que vamos conectando. Por ejemplo, si yo acabo de conocer a Marichel, acabamos de hacer una conexión, eso es hacer rizoma. Antes no podíamos hacerlo, pero ahora si intentáramos representar eso, sería hacer un esquema, porque lo que ha ocurrido es irrepresentable, no es representable. Espero que todo esto más o menos se entienda. Frente a eso estaría el calco, que el calco es representarlo. Hacer un calco de lo que ya ha ocurrido. Yo puedo hacer un calco de todas mis relaciones, puedo hacer un esquema, pero no revivirlas, no puedo representarlas, es imposible. Bien, después de haber visto estos tres modelos que hemos visto, el árbol, la red y el rizoma, vamos a ver el modelo que yo he propuesto pensando y además de una manera, quiero decir, muy cercana, muy afectuosa, muy afectiva con el concepto de rizoma. No intentando criticarlo de una manera simple, ¿no? Jetzt kommen wir zum dritten Modell, ne? Zu dem dritten Modell, also in einem eher so freundlichen Dialog mit dem Rhizom-Modell, sagt er. Vale. El modelo entonces sería la esponja. Todos tenemos una cierta imagen de lo que es una esponja como algo que proviene del mundo natural. Una esponja es un animal, no es vegetal, es un animal poroso con determinadas características porque todas sus células, por ejemplo, son iguales, no tiene células distintas, no está especializada. La esponja, en principio, las células adquieren cierta especialización, pero en principio son como si todas fueran células madre. Eso no lo pone ahí, Amalia, pero algunas veces me voy, lo siento. Aber gut, ich kann zusammenfassen, ein poröses Tier. Es ist nicht aus der Pflanzenwelt, sondern der Tierwelt. Bien. Pero todos tenemos una idea de una esponja en el medio marino, ¿no? De sí. Aunque también existen especies terrestres. Pero todos tenemos una imagen en la cabeza de lo que es una esponja, que es un animal lleno de agujeros, poroso. Aunque también los humanos la fabrican de modo sintético para uso higiénico, para lavarse, o también para hacer absurdos y divertidos dibujos animados, son los cartoons. Genau, wir kennen eigentlich diesen Schwamm vom Meer, aber eigentlich gibt es auch unterschiedliche Orte, wo wir das finden, künstlich erzeugt von den Menschen. En 1997, es decir, hace ya bastantes años, yo utilicé la esponja, que lo habéis visto en el cartel, de un modo especial. El título de esta obra es intraducible porque complejíbaro sería una mezcla de complejo y de reducción de cabeza. En esta obra existe una esponja natural, real, en la que hay dos proyectores de diapositivas antiguos, de esos que tenían un mecanismo de autofocus, que iban buscando foco, pero si no encontraban un foco, no encontraban una diapositiva, entonces se iban desplazando continuamente. Eran una especie de máquinas abstractas, masturbadoras, como diría Duchamp, que se iban moviendo. Entonces iban presionando o moviendo lateralmente la esponja. Pero en el año 97 yo ya tenía algo en la cabeza que tenía relación con la esponja y no era algo absolutamente intuitivo. No sé si quieres traducir esto. Ja, man kann diesen Titel nicht so übersetzen, also es hat mit Komplexität zu tun, Komplexivaro, also Kopf von 1997 und damals hatte er anscheinend schon mindestens so eine Intuition gehabt, sich mit dem Schwamm auseinanderzusetzen. Das ist eine Arbeit, sind so Köpfe, die mit natürlichen
warm gemacht wurden und sind dann Polierprojektionen, wie so ein Autofokus seitlich bewegt und drückt oder drückt. Und dadurch dehnt sich diesen Schwammkopf, während sie beleuchtet werden. So habe ich es verstanden. Esta es una obra, sin embargo, de 2022, de hace nada, que lo que hice fue recuperar esa imagen, pero como fotografía, y además coger el libro de 1000 mesetas, donde el rizoma es una introducción, y perforarlo. Y hacer una obra que tuviera que ver con esa perforación. Aquí veis la imagen y aquí veis el libro perforado. Ja, das ist dann jetzt vor kurzem entstanden mit dem Buch von der Lösung Guattari, wo dann diese Perforierung gemacht hat. Peter Sloterdijk, en un libro que se titula El extrañamiento del mundo, nos habla de lo que se llaman bloques autoerráticos de carácter geológico, que son enormes formaciones rocosas que aparecen en un sitio que no les es natural. O sea, de pronto hay una roca en medio de un desierto donde no hay nada, porque hay una roca tan grande allí. Y él estudió el fenómeno y el fenómeno tiene una explicación que son los glaciares. Que los glaciares durante miles de años desplazaron las rocas y cuando el glaciar se deshizo, quedó la roca en un espacio que no tenía explicación ninguna. O sea, ¿qué hace esa gran roca aquí en medio? Si quieres traducir eso del... Ja, das ist von Peter Sloterdijk. Spricht dann von diesen selbstberatischen Blöcken, die eigentlich aus Gletschern kommen und die irgendwo dann plötzlich auftauchen, so wie von 100 Kilometern entfernt, wie so Fremden in einem Ort, wo sie eigentlich nicht ursprünglich gehört. Joaquín, solamente decir que nos queda media hora, así es que si van... No, sí, vamos bien, vamos muy bien. ¿Te parece? Pero nos quedaría media hora de discusión. Sí, pero vamos, digo que vamos bien, esto va a ir... ¿Sí? Sí. Esta comparación natural podríamos llevarla a una comparación a un mundo cultural artificial, porque en un museo es como si aparecieran cosas que no se sabe muy bien cómo han llegado. Han llegado a un museo, pero han habido glaciaciones históricas, vitales, etcétera, que hacen que determinadas cosas aparezcan en un museo. Pero también un ketchup. Nos podríamos preguntar, frente a esto que Sloterdijk llama plasticidad positiva, frente a esto, por ejemplo, que sería una plasticidad negativa, igual que en un paisaje cuando aparece el bloque es una plasticidad positiva, frente al resto, que sería una plasticidad negativa, en nuestros frigoríficos aparece de pronto un bote de ketchup que lleva 28 meses en la nevera, en una nevera vacía, que nadie sabe cómo llegó hasta allí y que además a nadie se le ocurre tirarlo, pero está en la nevera. Esto sería también una plasticidad positiva, igual que esto es una plasticidad positiva, frente al resto que sería una plasticidad negativa, pero que es interesante pensar cómo lo positivo actúa en un fondo de negatividad. Si quieres... Ja, zwei Beispiele. Einmal in Museen, das sind dann auch Dinge, die irgendwie plötzlich zusammenkommen, von irgendwo anders kommen und dasselbe dann im Kühlschrank mit diesem Beispiel von einer Ketchupflasche, die man plötzlich dann behält, monatelang und man weiß nicht, woher diese kommt. Und behält man dann. Und es spricht von dieser negative Plastizität, positive Plastizität, die es dann dabei entsteht. Henry Atlan también nos dice que es parece una idea extraña pero sugerente
que es el espacio entre las palabras y entre las letras lo que hace que una oración funcione, que una frase funcione. Es el hueco, es la plasticidad negativa lo que hace que algo funcione. Hier sieht man dann bei diesem Satz, dass genau diese Leere zwischen den Wörtern ist das, was es dann macht, dass wir dann am Ende dann das verstehen. Und das ist ein Beispiel, ein weiteres Beispiel von dieser negativen Plastizität. Si vemos, existe una plasticidad negativa y una plasticidad positiva, que además conviven. Also eine negative und eine positive Plastizität, die miteinander eigentlich immer verknüpft sind. Bien, aquí traigo una serie de obras realizadas en distintos museos de todo el mundo, que son fotografías a partir de paredes donde han colgado cuadros, igual que hemos visto anteriormente, eso, pero llevado aquí. Das sind so Arbeiten, die gemacht hat in unterschiedlichen Museen, wo er dann diese negative Plastizität, würde ich sagen, dokumentiert hat. Das ist das Bild, das nächste Bild, das kommt. Joaquín, sí. Pones la otra imagen. Sí. Aquí veis cómo hay una transformación y en lo que estoy trabajando es haciendo una fotografía no a lo que se supone que hay que hacer en una fotografía, que es al cuadro, sino a lo que hay entre dos cuadros. Y así hago una serie, esto está en la Pinacoteca de Brera, por ejemplo, y se llama... In Disregard, que se puede traducir como sin contemplaciones, y que va produciendo una obra en la que la gente que fue a la exposición salió bastante enfadada. Ja, viele Leute, die da hingegangen sind, so die Ausstellung, die er gemacht hat in dieser Serie, sind sehr böse rausgekommen aus der Ausstellung. Y le estaba haciendo una foto a lo que no era importante. Lo importante era el cuadro. Fotografiert das, was eigentlich nicht wichtig ist dazwischen. O sea, del espacio expositivo probablemente aproveché un 1% y además un 1% movido, borroso, se supone de obras maestras que están en los museos, pues como el MoMA, el Museo de Filadelfia, la Pinacoteca de Brera, el Reina Sofía, etcétera, etcétera. Perdona, está mal fechada, pone 1997 y es una obra de 2017. Ah, sí, perdón, es de 2017. Ah, desde ahora. Sí, es de 2017, no sé por qué, está mal. Sí, es de 2017. Es von 2017. Lo siento. Aquí hay otra obra que es de, sí, esta sí es de 1997, que es La Madriguera del Espíritu. Eso que estáis viendo aquí son segmentos de hierro y es una acotación espacial de un espacio que yo podría llamar que es un espacio poroso. Hay 3 aberturas, aquí tenéis un esquema, una abertura arriba, otra abajo y otra a un lado. Sin embargo, para entrar a ese espacio, que es como metafórico, simbólico, el espacio para entrar, para acceder físicamente, o es muy estrecho para una persona, o está muy alto, o está muy bajo. Eso sería una especie de espacio poroso y también sería una representación. Pero como digo, sería algo que es irrepresentable. Es una representación del estar y del no estar. Pero como digo, ninguna imagen puede jamás representar a una esponja, ni a un rizoma, ni a una esponja. A una esponja tampoco se la puede representar. En eso coinciden. Está demasiado alto, demasiado bajo. La fotografía era muy difícil de hacer. Schwamm, sagt der betont, es ist auch unrepräsentierbar, also Unterstellung.
Pues un antiguo chiste, si quieres lo cuentas directamente. Yo no me acuerdo. ¿Lo tendrás ahí traducido? Ein old dog. ¿Es un viejo chiste? Sí, ¿No lo quieres contar tienes tú? ahí traducido. Pero cuéntalo. La 56. Sí, pero ¿no lo quieres contar tú? Ah, bueno. ¿En español? No, era por sí, para ahorrar un poco de tiempo. Es por eso. No, cuéntalo. Bueno, un automovilista que se le ha fundido una luz de intermitencia de su coche. Es un viejo chiste y un poco malo, pero me resulta interesante. Un automovilista que se le ha fundido una luz de intermitencia de su coche. Una vez sustituida la lámpara, como no puede verlo, le pregunta a un viandante que pasa por allí y le dice, oye, ¿funciona? Y el que pasa le dice, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Es un poco idiota, ¿no? Pero nos da idea de cómo vemos las cosas. Ahora funciona, ¿por qué? Porque está encendido. No, funciona cuando está apagado y cuando está encendido. O sea, las dos cosas. Pero lo vemos solo funcionando cuando se enciende. O sea, decimos que funciona si se enciende, pero no. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Okay, ich glaube, alle haben es verstanden. Das ist ein Witz. Also jemand fragt, schaltet wie nennt man das, diesen Blinker, und fragt jemand, der draußen ist, kannst du mir bitte sagen, ob es funktioniert? Und die Person sagt, es funktioniert. Und das ist ein Beispiel. Ein Witz. Um zu sagen, was eigentlich nicht funktionsfähig ist, aber gleichzeitig funktionsfähig. Okay. Esto es un fotomatón. Hice una performance que consistía en entrar en un fotomatón, hacerme una tira de fotomatón y aparecer solo una vez, no todas. ¿Por qué tengo que aparecer todas? Era una manera de tergiversar el uso del fotomatón. Entonces aparece solo una vez. Entonces se puede pensar que cuando Deleuze y Guattari piensan lo que ellos llaman el plano de inmanencia, es decir, de lo que existe, lo ponen al plano trascendente, que es el plano kantiano, el plano metafísico, etc. Ellos hablan de una manera materialista, de lo que existe. Lo que existe es lo que es, lo que está, lo que vemos. Y yo hablo de lo que no es, que es tan indispensable para nosotros como lo que está. Lo que no está es tan indispensable para nosotros como lo que está. Y yo a ese no estar, a esto, lo llamo plano de ausencia. Ellos lo llaman plano de inmanencia, esto sería el plano de inmanencia. El plano de trascendencia ha quedado atrás, porque sería el metafísico o el celestial. Y aquí se habla del plano de inmanencia, es lo que está, pero también del plano de ausencia. Yo propongo el plano de ausencia, de lo que no está, pero que es imprescindible. Si quieres... Ja, hier ist es auch ein Dialog mit Deleuze und Guattari, was in dieser Arbeit, wo manchmal sich fotografieren lässt und manchmal nicht, was hier damit zum Ausdruck bringen will, ist die Ebene also im Unterschied zu der Immanenz will den Bereich der Abwesenheit, würde man sagen. Die Abwesenheit, wie wichtig diese Abwesenheit ist. Aquí tenemos esto lo voy a hacer muy rápido, un ejemplo de que la naturaleza trabaja por pliegues, plegando, igual que una esponja. La esponja trabaja por pliegues y cuando se pliega lo hace hacia adentro. Entonces, Deleuze y Guattari utilizaron el modelo de la esponja, no es que yo lo haya pensado yo ex novo, de nuevo. Ellos utilizaron la esponja de Meyer-Sierpinski, que es esta de aquí, que va creciendo pero hacia adentro. Cuanto más se pliega, más crece, más espacio hay dentro. Y hay unas dimensiones añadidas. También pensaron en la madriguera de los animales como espacio, como si fuera un rizoma, pero eran huecos. Y también pensaron el pliegue de Leibniz de otra manera. Pero no siguieron estudiando por ahí, no siguieron investigando la ausencia, sino que siempre estuvieron como rizoma conectando cosas. Si quieres decirlo eso muy rápido. Es geht wieder diese
Abwesenheit interessiert und die Lösungswörter, die haben auch mit dem Schwamm sich dann schon das behandelt in Auseinandersetzung mit verschiedenen Referenzen, aber eigentlich haben sie das nicht weiter verfolgt, diese Abwesenheit. Por lo tanto, el rizoma tiene una lógica de enlace que ha sido muy utilizada por lo que se ha llamado el capitalismo avanzado. El capitalismo avanzado hoy lo llamamos también capitalismo flexible. Y ha habido gente que ha dicho que Rizoma y, que Deleuze y Guattari habían facilitado este capitalismo flexible, que lo llamamos de muchas maneras, pero que ahora lo llamamos también flexible, capitalismo avanzado, etc. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con esa lectura. Ellos hicieron lo que pudieron, incluso dieron algunos tipos de herramientas, pero finalmente, si volvemos al vídeo del principio, nosotros somos como huecos, somos seres como esponjosos y dejamos pasar mensajes. Somos como material de paso y por lo tanto podríamos decir otra vez we are the medium, the message is unknown. O sea, no sabemos lo que está pasando por ahí. Y podríamos decir también mi silencio y mi espacio son tuyos, cógelos. Si pensamos en resumiendo las propiedades de la esponja... Estamos terminando. Ja, aber tengo que traducir, porque si no... Ja, was jetzt sagen wollte, ist, dass dieses Modell des Rizoms von der Lösungswörterie wurde kritisiert als ein Symptom oder als ein Modell, was sich sehr gut verbinden lässt mit dem fortgeschrittenen Kapitalismus. Diese Flexibilität wird dann damit zum Beispiel in Zusammenhang gebracht der Globalisierung, die sehr aggressiv ist, verführerisch und eigentlich leicht sich Kompliz zu machen von diesem kapitalistischen Modell. Er ist nicht der Meinung, also er teilt diese Kritik nicht mit, aber ist der Meinung, dass tatsächlich eigentlich diesem Schwammmodell doch um zurückzukommen auf das Bild, was er ganz am Anfang der Präsentation hatte, mit wir sind das Medium, die Botschaft ist Medium, eigentlich ist dann dieses wir sind das Unbekannte und diesem Unbekannten wäre das, was nicht nur verknüpft, sondern auch offen lässt, also unbekannt lässt. Und diesen Raum, der offen lässt, oder diesen leeren Raum, ist ein Raum, der geöffnet ist. Wir sollen das erfüllen, sozusagen. En cierto modo, la esponja es uno de los modos de la ironía, si volvemos hacia atrás. Um wieder zurückzukommen, ist dann auf diesem ersten Beispiel ist ein Modus, also der Schwamm ist ein Modell, auch entsprechend von der Ironie. Aquí una serie de características de la esponja. Es un modelo de pensamiento, afecto, vida y probablemente una forma de hacer arte también o de pensarlo. No es un antirrizoma, no está en contra del rizoma. Estamos casi terminando. Creo que está en inglés. Sí. No es un antirrizoma, sino una forma de ampliar sus posibilidades. Es el negativo o el otro lado del rizoma. Tiene los mismos principios que el rizoma, pero suma algunos más. Tiene muchas entradas y salidas dentro de una especie de laberinto de pasillos y cobijos. El afuera es igual que el adentro, cosa que el afuera en el rizoma solo es para capturarlo. Aquí el medio está por dentro de la esponja. Su vacío está preparado para recibir cualquier cosa o cualquier persona, cualquier idea, etc. Pero no le gusta ser colonizada por nadie, es decir, y además una esponja natural no se deja colonizar, normalmente tampoco. No deja que nada entre y se quede ahí. Lo deja pasar, pero no deja que nadie entre. Y come muy poco, o sea, solo algunos oligoelementos, captura muy poco, lo imprescindible para vivir. No tiene el afán de captura que la. Es un refugio, pero no es un refugio clausurado o cerrado. No es un aparato ni un instrumento de captura, no es agresiva, it's not aggressive, no conquista nuevos territorios, y el capitalismo no funciona bien con ella
porque no es acumuladora, solo deja pasar. El rizoma sí captura, y al capturar se parece más al capitalismo, mientras que la esponja deja pasar, no es igual. Yo no entiendo la esponja sin el rizoma y la esponja tienen que estar como bailando, dancing, they have to be dancing, both. En una especie de vibración donde lo importante es la captura y la suelta, es como la mano. Mi mano sirve para capturar, que es lo que pensamos siempre, capturamos, esto es lo que hacemos, pero también hacemos esto, porque si no hacemos esto, no podemos volver a coger otra cosa. O sea, tiene que ser algo rítmico, sin embargo el capitalismo es cogerlo todo. Entonces la esponja en ese sentido tiene un punto de vista que no es igual, es distinto. Y además, una cosa que puede ocurrir a la esponja es que se petrifique. O sea, tiene riesgos. Dass die zwei Modelle zusammen gedacht werden sollen und dass es dann irgendwie ein Fangen gibt tatsächlich, aber man muss auch loslassen, um tatsächlich dann wieder was fangen zu können. Y la esponja corre el riesgo de petrificarse, de corromperse también. O sea, hay que tener cuidado porque si se puede poner rígida, puede convertirse en una especie de piedra de lava donde no hay pulso vital, ya no hay ni hay plegamiento ni nada, es simplemente una especie de laberinto que produce muerte y corrupción, porque todo lo que no fluye se termina corrompiendo. Y pongo finalmente un vídeo muy rápido de algo que hice en Osaka, también en el año 98, donde se dice "My silence and my space are yours, take it". Es un vídeo un poco largo, así que voy a hacerlo muy rápido. Llego a una estación por donde pasan más de 1 millón de personas todos los días. More than 1 million people is passing in between to this station, and I made my space on the floor. También muy barato, ¿no? Súper barato. El final pudo ser caro. The finish could be expensive. I put something in my mouth, and then I gave to the people some flyers, empty flyers, with the same border of discontinuous line, as you can see here. Maybe. You see, it's an empty flyer with no information. In a place where everyone was getting information from an advertisement, but I was giving nothing at all. But then the Japanese people stopped. You see, I made same in New York, and it happened totally different. But in Japan, everyone stopped. I don't know why. Please don't ask me. And in this there is my science and my space. Take it. And I was with like this. And the video was interrupting. It was like a sponge, like a. You see? 200 people. Maybe. Yes. I'm sorry because the images is too old. Young people, old people. Okay, many people came.
And this old woman, take the empty flyer. I was looking like on the light, maybe there is a signal or something, but it was really empty. But she was staying there for maybe 1 hour. I don't know why. Maybe it's the power of art. I cannot say. Maybe she made the actual art. Sorry? De pronto ella hizo Something is happening, something is going to happen also. ella también hizo una intervención allá. Oh yes, Fue como, yes. But 200 people were made sane. Okay, then finally, I don't want to worry you, but you see, it's amazing. And finally, at this point, I didn't know how to finish. You know, I was going to make my performance, but I wasn't thought how to finish the thing. But fortunately, some guy came, and this guy was police. Police came and asked me, please go. And then I couldn't speak because I had the tape over my mouth. And he was very aggressive, putting his hand close to my face. And I finished. And then, okay. I went out. Qué interesante que la policía es el único que ha traspasado Sí. las líneas. No es el único, hay alguien más que no se dio cuenta, pero quien lo hizo totalmente de manera consciente. Sorry. This is my finish. Danke. No.